Una fría noche de octubre, me encontraba en la entrada de un hospital abandonado. No era un hospital cualquiera, sino uno que había estado en funcionamiento hasta principios de los años 80. Cerrado de golpe tras una serie de incidentes extraños, y desde entonces se rumoraba que las almas de los pacientes seguían atrapadas entre sus paredes. Mi propósito esa noche era claro, obtener material para mi canal de relatos de medianoches, el cual se había vuelto un éxito gracias a mis investigaciones de lugares embrujados. Pero, debo admitirlo, esa noche algo se sentía distinto. El aire estaba denso, como si el mismo hospital estuviera respirando, esperando que alguien se atreviera a entrar. Desde el primer paso dentro, el hospital ya me mostró su naturaleza. Las luces titilaban débilmente, las ventanas rotas dejaban entrar el viento y el suelo crujía bajo mis pies, como si las estructuras del lugar intentaran advertirme de algo. No creí que me pasara nada, ya que había estado en muchos lugares como este, pero algo en este hospital me inquietaba. Recorrí el pasillo principal, donde los restos de lo que alguna vez fue un lugar de sanación ahora yacían olvidados, camillas oxidadas, sillas rotas, papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Cada habitación que abría parecía más oscura que la anterior, como si algo las absorbiera. Pero lo peor estaba por llegar. Al fondo de un largo pasillo, escuché un susurro. Pensé que era el viento, pero se sintió demasiado cercano. Dejé de caminar un momento y el silencio fue absoluto. Sin embargo, al poco rato, la voz volvió a sonar. Esta vez era más clara y decía, «Ayúdame». Decidí seguir el sonido, sabiendo que sería la mejor historia para mi canal. Los susurros me guiaron hacia una sala de emergencias. La puerta, oxidada y a punto de caerse, se movió al abrirla. Dentro, la oscuridad era tan espesa que apenas podía distinguir las sombras. De repente, vi una figura en una camilla, inmóvil, con el rostro tapado por una sábana. Pero la figura parecía diferente. Algo no estaba bien. Me acerqué, con el corazón latiendo rápido, mientras el aire a mi alrededor se volvía más frío. Al tocar la sábana, la figura se movió, y el sonido fue tan espeluznante que me detuve en seco. Cuando la sábana se deslizó, lo que vi me heló la sangre. No era un paciente, no era humano. Era una figura sombría, su rostro distorsionado, como si estuviera atrapado en una mueca de dolor eterno. Sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, pero en su mirada había una tristeza infinita, una necesidad de algo. No pude moverme. Sentí que el aire me faltaba, como si todo el hospital estuviera respirando conmigo, atrapándome en su interior. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la figura se levantó lentamente de la camilla. Mis piernas temblaron y un sudor frío recorrió mi espalda. El rostro del ser comenzó a alargarse, las manos se estiraron hasta tocar el suelo y empecé a escuchar susurros, gritos, lamentos que provenían de todas las direcciones. Parecía como si las paredes mismas del hospital estuvieran vivos, absorbiendo el sufrimiento de todos los que alguna vez murieron allí. Corrí hacia la salida, pero las puertas parecían haberse cerrado solas, como si algo o alguien no quisiera que me fuera. De repente, la luz de mi linterna parpadeó, y al volver a encenderse, vi algo que me heló la sangre. El pasillo estaba lleno de sombras, figuras que emergían de las paredes, caminando en silencio hacia mí. Las paredes crujían, las puertas se golpeaban solas, y el sonido de pasos lejanos me hizo pensar que no estaba solo. ¿Qué era esa sensación de ser observado? ¿De ser perseguido por algo que no podía ver pero sí sentir? No tenía sentido. Todo en ese hospital parecía estar jugando conmigo, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. Corrí más rápido, pero las sombras me alcanzaban. Finalmente, llegué a una escalera que descendía al sótano, donde el aire era aún más pesado. Al bajar, sentí que algo en el fondo del lugar me llamaba. No sé si fue una voz, un eco, o simplemente mi mente jugando trucos, pero la sensación era tan real como el miedo que me carcomía. Al llegar al final de la escalera, lo vi. Una puerta antigua, con la pintura desconchada, casi como si el mismo tiempo la hubiera devorado. Al abrirla, un profundo susurro surgió de la oscuridad, «No debiste haber venido».
Y entonces, vi algo que no puedo olvidar, un montón de fotografías viejas, algunas quemadas, otras arrugadas, y en todas, aparecían personas, pero no eran solo enfermos. No, era más, era como si cada una de esas personas hubiera estado conectada con el hospital, con el lugar mismo. Algo en mi interior me empujó a salir corriendo, pero antes de hacerlo, escuché un último susurro, uno más fuerte, más urgente: te estamos esperando. De repente, todo el hospital pareció cobrar vida. La salida desapareció. Las sombras me rodeaban. Pero lo peor, lo que jamás podré olvidar, fue la sensación de que, aunque corría, no estaba solo, y nunca más lo estaría. Cuando escuché esa voz, esa advertencia escalofriante que me decía, te estamos esperando, algo dentro de mí supo que ya no podía escapar. Había algo en el aire, algo en las paredes del hospital que me estaba reteniendo. No era solo miedo, no era solo pavor, era una sensación mucho más profunda. Era como si este lugar hubiera estado esperando mi llegada. Y ahora, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Corrí por el pasillo con todas mis fuerzas, pero las sombras parecían seguirme, deslizándose por el suelo, tocando mis pies con cada paso. El sonido de mis respiraciones agitadas se mezclaba con el crujido del edificio, como si el hospital estuviera vivo, como si las mismas paredes respiraran conmigo. El eco de mis pasos era reemplazado por otros, más lentos, más pesados, más cercanos. Las figuras comenzaron a materializarse a mi alrededor, sombras sin rostro, que se desvanecían y reaparecían como si fueran parte del mismo tejido de la oscuridad. Mis piernas no respondían, mi mente estaba llena de pensamientos confusos, pero una parte de mí sabía que debía seguir corriendo. Seguí adelante, tropezando con escombros, con muebles caídos, pero al girar una esquina, algo me detuvo en seco. Una figura apareció al final del pasillo, erguida, inmóvil. Su presencia era palpable, tanto que me heló la sangre. No era humana, no podía serlo. Su cuerpo era delgado, alargado, su piel parecía translúcida, y sus ojos, esos ojos, eran dos abismos vacíos, dos pozos oscuros que reflejaban todo el dolor de quienes habían muerto allí. Y como si eso no fuera suficiente, esa figura comenzó a avanzar hacia mí lentamente. Sentí como mi cuerpo se llenaba de un terror indescriptible. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, pero el miedo había tomado el control. Pensé en las historias que había escuchado de otros que habían entrado al hospital. Algunos decían que las almas de los pacientes nunca se habían ido, que habían quedado atrapadas en un ciclo de sufrimiento eterno. Pero ver esa figura de cerca era algo que ninguna historia había preparado para mí. El ser comenzó a hablar, su voz no era humana. No tenía tono, no tenía volumen, pero resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Estás aquí, porque tú también eres parte de esto. La historia del hospital no ha terminado, y ahora tú serás parte de ella. Sentí una presión en el pecho, como si algo me aplastara desde dentro, como si el hospital mismo estuviera tomando posesión de mi alma. Miré alrededor, buscando una salida, pero todo lo que vi fueron puertas cerradas, pasillos interminables y más sombras que me acechaban. De repente, la figura extendió una mano hacia mí. No pude moverme, no pude gritar. Mis ojos estaban fijos en esa mano, al principio blanca y espectral, pero a medida que se acercaba, se volvía más grotesca, más retorcida. Vi lo que parecía ser una mano humana, pero con dedos alargados y garras afiladas, cubiertas por una capa de piel gris y muerta. Mi respiración se detuvo. Sabía que, si esa mano me tocaba, sería el fin. Pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido estruendoso retumbó en el hospital, como una explosión de algo muy grande. Las sombras se dispersaron por un momento, y la figura, que había estado tan cerca, se desvaneció como niebla. El hospital volvió a quedar en silencio, pero el silencio era aún más inquietante, como si el lugar hubiera perdido su poder por un segundo, solo para volverse más peligroso. Aproveché la oportunidad y comencé a correr nuevamente, sin rumbo, sin saber a dónde ir. Cada puerta que abría estaba vacía, cada ventana, cerrada. La salida parecía estar cada vez más lejos, como si el hospital estuviera distorsionando el espacio, haciéndolo más grande de lo que realmente era.
Ya no sabía si estaba atrapado en un laberinto, o si el hospital mismo se había convertido en mi prisión. El sudor frío me empapaba, y mi mente trataba de aferrarse a algún pensamiento coherente. Miré una de las ventanas rotas que daban al exterior, y en un parpadeo, vi algo que me hizo detenerme en seco, una figura, de pie en el jardín desordenado fuera del hospital. No podía distinguir con claridad si era una persona, o una sombra más. Pero algo en esa figura me decía que debía ir hacia allí. Corrí hacia la salida más cercana, atravesando pasillos que parecían alargarse infinitamente. Finalmente, llegué a la entrada principal, donde la puerta, que antes estaba cerrada, ahora se encontraba entreabierta. Pero al acercarme, algo me hizo detenerme de nuevo. Una figura apareció en el umbral, bloqueando mi salida. No era una persona, sino una sombra humana, cuyo rostro no podía ver, pero cuyos ojos, esos ojos, seguían siendo abismos oscuros. El ser extendió la mano, como si me invitara a acercarme. Antes de que pudiera dar un paso más, escuché algo detrás de mí, un susurro suave, pero claro: ¿crees que puedes escapar de nosotros? La voz no provenía de la figura frente a mí, sino de todas partes, como si el hospital mismo estuviera hablando, como si las paredes, el aire, las sombras, todo estuviera vivo. De pronto, la figura frente a mí sonrió. Un gesto grotesco, casi inhumano. Y entonces, una frase final llegó a mi mente, algo que no había considerado hasta ese momento. Tal vez ya no estaba solo en este lugar. Tal vez, desde que puse un pie en ese hospital, mi alma ya había quedado atrapada aquí, como tantas otras antes que yo. Y en ese momento, sentí un frío insoportable recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera arrancándome el alma. Las puertas se cerraron de golpe, y el hospital volvió a sumirse en la oscuridad. No había salida. La oscuridad era total. No pude ver ni mis propias manos frente a mis ojos. El hospital parecía haberse tragado toda la luz, como si el lugar hubiera decidido esconderme en su interior, entre sus sombras. Cada respiración se volvía más difícil, como si el aire se estuviera espesando, apretándome el pecho con fuerza. El frío había llegado hasta los huesos, pero lo que más me aterraba no era la temperatura, sino lo que sabía que estaba a punto de suceder. Las puertas, esas puertas que había intentado abrir antes, ya no estaban entreabiertas. Estaban selladas. El sonido de mi respiración era lo único que podía escuchar, pero pronto, algo más se unió a ese ruido. Un crujido sordo. Algo pesado se movía, no lejos de mí, como si el mismo hospital estuviera despertando, preparado para lo que venía. Intenté avanzar, pero mis piernas no respondían. Cada paso era más pesado que el anterior. Y entonces, de repente, un sonido rompió el silencio, un suave clic. Miré hacia arriba y, en la oscuridad, vi algo que jamás había notado antes, un pasillo que se extendía detrás de una pared oculta, una grieta que antes estaba cerrada. La grieta creció lentamente, como si la pared misma se estuviera abriendo, invitándome a entrar. Mi mente luchaba entre la desesperación y el terror. ¿Debía irme? ¿O debía seguir el camino que el hospital me había mostrado? No sabía si la grieta era la salida, o una trampa más. Pero no podía quedarme allí, atrapado en ese limbo de sombras. Así que, con el miedo agarrándome del cuello, decidí avanzar. El pasillo oculto era mucho más estrecho de lo que imaginaba. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y las paredes parecían estar hechas de algo que no era concreto, algo más orgánico. A medida que caminaba, el aire se volvía más pesado, y podía escuchar, de nuevo, ese susurro constante. No sabía si lo escuchaba en mi cabeza, o si provenía de las paredes mismas. Te estamos esperando. Cada paso que daba resonaba en el pasillo, pero también escuchaba algo más, el sonido de pasos detrás de mí, muy lejanos al principio, pero acercándose. Lo peor no era la cercanía de los pasos, sino el hecho de que no había nadie a la vista. No podía ver a la figura que me seguía, pero sabía que estaba allí, acechándome en las sombras. A medida que avanzaba, el pasillo parecía extenderse más y más. No terminaba nunca. Las paredes se cerraban a mi alrededor, y el aire se volvía más espeso, más caliente. Estaba atrapado,
corriendo en círculos sin saberlo, sin poder salir. De repente, la grieta que me había llevado allí se cerró tras de mí, dejándome en un espacio completamente oscuro. Intenté retroceder, pero no pude. El hospital había cerrado el paso. Estaba en medio de un laberinto. Estás donde debes estar. La voz, esta vez, era más clara. Provenía de todas partes, como si las paredes mismas hablaran. No hay salida para ti, como no la hubo para los demás. Intenté gritar, correr, pero mis fuerzas comenzaban a fallarme. Cada vez que miraba hacia atrás, veía una figura más cerca de mí, pero al voltear, la figura desaparecía. Solo quedaba la sombra, la que me seguía, la que me acechaba en cada rincón. De pronto, una luz débil comenzó a brillar desde el final del pasillo. No era una luz normal. Era fría, azulada, y parecía emanada de algo ajeno. Algo que no pertenecía a este mundo. Mis pies se movieron casi por impulso hacia ella, como si el hospital me hubiera obligado a ir en esa dirección. Al llegar al final del pasillo, me encontré frente a una puerta vieja, cubierta de moho y telarañas. La manija, oxidada, emitió un sonido agudo cuando la toqué. Al abrirla, la luz se intensificó, y lo que vi me hizo detenerme en seco. Era una sala grande, con techos altísimos. En el centro, una mesa de operaciones, cubierta con sábanas blancas. En la mesa, había algo cubierto por la tela, pero una figura más oscura que las sombras mismas, se encontraba cerca. La sensación de estar observado fue instantánea, y no pude evitar mirar hacia abajo. Sobre la mesa, una figura humana estaba tendida. No tenía rostro, pero lo que era aún más aterrador era lo que había debajo de la tela. El cuerpo se movía, pero no como un ser humano. No era un movimiento normal. Era como si estuviera retorciéndose, luchando contra algo que lo mantenía prisionero. La luz azulada comenzó a parpadear, y la figura de la mesa se levantó, su forma tomando una silueta grotesca, distorsionada. Algo en su interior parecía estar luchando por salir. Los gritos eran sordos, distorsionados, pero aún pude escucharlos. Eran gritos de dolor, de sufrimiento, como si el ser que estaba en esa mesa hubiera estado atrapado allí por siglos. La figura se dio la vuelta, y su rostro apareció lentamente. O al menos, lo que quedaba de él. Un rostro lleno de cicatrices, de heridas antiguas, pero con una mirada vacía, como si ya no hubiera esperanza. Esa mirada me penetró hasta el alma. No podía apartar la vista. Te estábamos esperando, dijo la figura, con una voz que no parecía humana, sino como si viniera de un lugar mucho más profundo, un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Tú eres el siguiente. Ya no puedes irte. El ciclo ha comenzado. En ese momento, algo en mi interior se rompió. Supe que no estaba viendo una figura cualquiera. Estaba viendo a una de las almas atrapadas en el hospital. Almas condenadas a vivir en esa oscuridad eterna, sin fin, sin esperanza. Antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó, y la sala volvió a caer en la oscuridad total. Y entonces, todo se detuvo. Silencio absoluto. El silencio que siguió a la oscuridad fue tan profundo que me hizo dudar de si aún estaba consciente. No podía moverme, ni siquiera respirar. El aire se había vuelto espeso, casi sólido, como si el mismo hospital hubiera comenzado a absorber todo lo que era yo. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada, incapaz de emitir sonido alguno. La presencia que había sentido, esa figura deformada en la mesa de operaciones, seguía gravitando sobre mí, como una sombra que me aplastaba. Todo a mi alrededor parecía moverse, pero no en un sentido físico. Era como si las paredes respiraran conmigo, como si el propio lugar estuviera vivo y consciente de mi presencia. Las sombras que antes se desvanecían, ahora se retorcían, tomando forma, como si el espacio se estuviera deformando a mi alrededor. Y de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. No venía de mí. No venía de ninguna parte que pudiera identificar. Era un lamento, uno profundo, que parecía provenir de las entrañas mismas del hospital. Me quedé congelado, con los ojos fijos en la oscuridad, incapaz de apartar la vista. El grito no era humano.
no podía hacerlo. Estás aquí porque, tú también, estás atrapado. La voz era más suave esta vez, pero cargada con una tristeza infinita. La escuchaba en mi mente, como un eco de algo que se había perdido hace mucho tiempo. La habitación a mi alrededor comenzó a brillar tenuemente, pero la luz era extraña, distorsionada, como si fuera una luz ajena a este mundo. Apreté los ojos, intentando forzarme a despertar de lo que sentía como un sueño maldito. Pero cuando los abrí, la figura que había estado en la mesa ya no estaba. En su lugar, vi algo aún más terrible, una serie de manos, decenas de ellas, que emergían de las paredes, del suelo, de las sombras. No eran manos humanas, al menos no completamente. Estaban retorcidas, largas, cubiertas de marcas oscuras, como si llevaran siglos de sufrimiento acumulado. Las manos se acercaban lentamente hacia mí, tocándome, arañándome, sintiendo cada centímetro de mi piel. La sensación de ser tocado por esas manos era indescriptible, frío, moho, putrefacción. Sentí como si me estuvieran arrancando parte de mi ser, llevándome a un lugar que no quería conocer. Me moví por instinto, aunque mis piernas no respondían bien. Caí al suelo, pero cuando intenté levantarlas, algo me lo impidió. No eran las manos. Era el suelo. Como si el propio hospital estuviera tomando control de mi cuerpo, inmovilizándome. Miré hacia abajo y vi cómo el suelo comenzaba a abrirse, como si estuviera siendo tragado por un vacío sin fondo. Estaba siendo absorbido. Los gritos, los lamentos, las voces de las almas atrapadas en este lugar, comenzaron a inundarme, como un torrente de desesperación que me arrancaba la razón. No sabía si mis propios pensamientos eran los míos, o si todo lo que pensaba ahora eran ecos de las almas perdidas que deambulaban en este lugar sin fin. No podía salir. No podía escapar. No podía morir. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un sonido diferente penetró en la pesadilla, el ruido de una puerta abriéndose. A través de la niebla de mi desesperación, una figura apareció en la entrada. No era una sombra. No era una figura distorsionada. Era humana, o al menos parecía serlo. Avanzó lentamente hacia mí, sin prisa, como si no tuviera miedo. No podía ver su rostro claramente, pero algo en su postura, algo en su manera de caminar, me decía que esta figura no era una víctima como yo. No era una de las almas atrapadas. Era alguien más, alguien que venía de fuera. Ven, dijo la figura con una voz suave, pero firme. Este lugar ya no es para ti. La figura me tendió la mano, y aunque en ese momento cualquier contacto me parecía una bendición, algo dentro de mí me advirtió que no debía confiar. No podía confiar. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo había llegado aquí? Pero en el fondo, mi cuerpo lo deseaba, y mi mente no tenía fuerzas para resistirse. Mi única opción era seguir adelante. Cuando tomé su mano, sentí una energía extraña recorrerme, como si el hospital estuviera resistiéndose a dejarme ir. Las sombras a mi alrededor comenzaron a girar más rápido, y la voz que me había hablado antes, esa que parecía venir de las paredes, volvió a hablar, esta vez con furia. No puedes escapar. Nadie lo ha logrado. ¿Qué te hace pensar que tú sí? La figura humana me miró con calma, sin inmutarse por las amenazas del hospital. Y con un movimiento rápido, comenzó a arrastrarme hacia la puerta, hacia el final del pasillo. El suelo seguía cediendo, las manos seguían saliendo de las paredes, pero la figura me protegía, manteniéndome alejado de las garras que intentaban arrastrarme hacia abajo. Cada paso que daba me sentía más débil, como si el hospital estuviera drenando mis fuerzas. Pero la puerta al final del pasillo comenzaba a brillar y sentí que la oscuridad se disipaba. ¿Era esto lo que había estado buscando todo este tiempo? ¿Era la salida? Pero, mientras me acercaba, sentí que la mano que me sostenía se iba soltando lentamente. Miré hacia abajo y vi que mi piel comenzaba a desintegrarse, como si algo estuviera chupando la vida de mi cuerpo. «Corre», dijo la figura, empujándome hacia la puerta. «Corre y no mires atrás». Al dar el último paso hacia la luz, una sensación de vacío me invadió. La puerta se cerró de golpe tras de mí, y todo quedó en silencio. Estaba fuera.
El hospital había quedado atrás. Pero lo que no sabía era si había escapado de verdad o si algo mucho peor me esperaba. Algo que venía desde las profundidades de ese lugar. Algo que ya no podía dejar ir. Allí estaba yo, afuera del hospital, el aire fresco golpeaba mi rostro, pero la sensación de alivio fue breve. El cielo, teñido con los tonos de un amanecer gris, parecía demasiado tranquilo, demasiado normal. No me atrevía a creer que había escapado realmente. Miré hacia atrás, y el hospital se erguía ominoso y silente, como si fuera un guardián de secretos oscuros que ahora me pertenecían también. No podía apartar la vista del edificio. Cada ventana, cada puerta cerrada, parecía observarme, esperando que hiciera mi próximo movimiento. A pesar de estar físicamente fuera, sentía que una parte de mí seguía atrapada allí, en esos pasillos oscuros, con esas voces y esas manos que habían intentado arrastrarme hacia su eterno sufrimiento. Decidí alejarme, caminar sin rumbo, intentando poner la mayor distancia posible entre el hospital y yo. Cada paso me costaba más de lo que debería. Mis piernas estaban débiles, mis brazos pesados, como si aún estuviera luchando contra la presión de ese lugar maldito. Caminé durante horas, o al menos eso me pareció. La ciudad comenzaba a despertar, la gente empezaba sus rutinas diarias, completamente ajena a los horrores que se ocultaban en los límites de su mundo normal. Me vi reflejado en un escaparate, y lo que vi me hizo detenerme. Mi reflejo mostraba un rostro que no reconocía, ojos hundidos, piel pálida, expresión de terror. Era el rostro de alguien que había visto algo que no debería haber visto. Al regresar a mi hogar, lo primero que hice fue mirar todas las cerraduras, todas las ventanas. Necesitaba asegurarme de que estaba seguro, de que nada de lo que había en ese hospital pudiera seguirme hasta aquí. Pero la verdadera seguridad nunca llegó. Cada sombra en la esquina de mi visión, cada sonido en la noche, me hacía saltar. No podía dormir, no podía comer. Sabía que algo había cambiado dentro de mí. Días después, decidí que necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué era ese hospital y por qué me había llamado. Comencé a investigar, buscando historias antiguas, noticias, cualquier cosa que pudiera decirme más sobre ese lugar. Lo que encontré fue más perturbador de lo esperado. El hospital había sido cerrado después de una serie de muertes inexplicables, cada una más horripilante que la anterior. Los pacientes que habían muerto no solo sufrían de sus enfermedades, sus cuerpos mostraban signos de un terror profundo, como si hubieran sido asustados hasta la muerte. Las investigaciones nunca llegaron a una conclusión y el hospital fue cerrado, dejado para que se pudriera con sus secretos. Pero había algo más, algo sobre el terreno en el que el hospital fue construido. Leyendas locales hablaban de un antiguo cementerio que había sido movido para construir el hospital. Los cuerpos habían sido trasladados, pero, según las leyendas, los espíritus nunca se fueron, permaneciendo en ese lugar, molestos y violentos. Me di cuenta de que lo que había experimentado podría no haber sido solo las almas de los pacientes, sino algo más antiguo, más oscuro, una furia que se había acumulado durante siglos. Y ahora, de alguna manera, esa furia estaba dentro de mí. Una noche, mientras me encontraba en la cama, incapaz de dormir, escuché un sonido. Al principio pensé que era parte de mis pesadillas habituales, pero entonces lo escuché de nuevo. Era un susurro, casi imperceptible, pero estaba ahí. Regresa. El miedo me recorrió el cuerpo. No quería volver, no podía volver. Pero el susurro se convirtió en una voz que conocía demasiado bien. Regresa a nosotros. No sabía qué hacer. ¿Era posible que el hospital me estuviera llamando de nuevo? ¿Era posible que no hubiera escapado en realidad? Me levanté de la cama, decidido a enfrentar lo que fuera que me estaba llamando. Abrí la puerta de mi casa, miré hacia la oscuridad de la noche, y supe que tenía que regresar. Algo me había sido mostrado en ese hospital, algo que era parte de un rompecabezas mucho más grande, y la única forma de entenderlo, de liberarme de ese terror, era enfrentarlo. Así que, con el corazón lleno de temor pero también de una determinación sombría, me dirigí de nuevo hacia el hospital. El amanecer estaba lejos aún, y la oscuridad parecía más densa, casi palpable.
pero debía saber. Debía encontrar respuestas. Al acercarme al edificio, el hospital parecía más siniestro que nunca, sus ventanas como ojos vacíos, observándome. Pero esta vez, no entré con miedo. Entré con la necesidad de saber, de entender, de terminar esto. Pero justo cuando puse un pie dentro, la puerta detrás de mí se cerró con un estruendo, y supe que esta vez no sería tan fácil escapar. Al cruzar el umbral del hospital una vez más, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. El aire dentro del edificio parecía más pesado que nunca, cargado con el peso de secretos no contados y sombras que se movían justo en el borde de mi visión. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, un eco que parecía multiplicarse y burlarse de mi temor. No había vuelto a buscar respuestas simples. Había vuelto para confrontar lo que sea que me había marcado tan profundamente, para enfrentar las entidades que me habían arrastrado hasta este punto sin retorno. Avancé por el pasillo principal, las luces parpadeando sobre mí, como si el hospital respondiera a mi presencia, despertando de su letargo para darme la bienvenida. Mi primer destino fue la sala donde había visto la figura en la mesa de operaciones. La puerta estaba entreabierta, como si alguien o algo la hubiera dejado así para mí. Al entrar, la temperatura cayó, un frío que me caló hasta los huesos. La sala estaba vacía, la mesa de operaciones limpia, casi prístina. Pero el aire estaba impregnado de una presencia, una sensación de tristeza y dolor que se pegaba a la piel. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí?, pregunté en voz alta, mi voz resonando contra las paredes de azulejos. Una sombra se movió al fondo de la sala, lenta, casi calculadora. Se materializó lentamente, formando la silueta de un hombre, alto y delgado. Su rostro era borroso, como si estuviera hecho de niebla, pero sus ojos eran claros y tristes. Somos los olvidados, aquellos que quedaron atrapados entre mundos cuando este lugar aún sanaba cuerpos y almas, dijo la figura con una voz que era un susurro, pero clara como el cristal. Y tú, has sido elegido para liberarnos. ¿Elegido? ¿Por qué yo? Mis palabras eran un susurro, temiendo la respuesta. Porque viste lo que muchos ignoraron. Sentiste lo que otros negaron. Y regresaste, a pesar del miedo, respondió la figura. Puedes ayudarnos a encontrar la paz, a cerrar el ciclo de sufrimiento que este lugar ha perpetuado. No sé cómo hacer eso, admití, sintiendo el peso de una responsabilidad que nunca había deseado. Libera nuestros nombres, nuestra historia. Deja que el mundo sepa lo que sucedió aquí, para que podamos descansar. Solo entonces, tú también serás libre, dijo la sombra, extendiendo una mano hacia mí. Tomé un momento para procesar sus palabras, el corazón acelerado no solo por el miedo, sino por una nueva determinación. Miré a mi alrededor, a los instrumentos médicos, a los frascos de medicamentos caducados. Cada objeto parecía cargar un fragmento de las almas perdidas del hospital. Lo haré. Contaré sus historias, todas ellas, prometí, sintiendo un cambio en el aire, como si un peso se levantara ligeramente de la habitación. La figura asintió, y poco a poco, su forma comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire, dejando atrás solo un susurro de gratitud. Salí de la sala, el paso más ligero, aunque sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. Regresé a casa, y durante las semanas siguientes, investigué, escribí y compartí la historia del hospital, de los pacientes que habían sufrido y de las almas atrapadas. Con cada historia publicada, sentía como si una cadena se rompiera, liberándome poco a poco del agarre del hospital. Finalmente, una noche, volví al hospital, solo para encontrarlo diferente. Las sombras habían desaparecido, y en su lugar, había una tranquilidad que no había sentido antes. El edificio parecía simplemente viejo, abandonado, pero ya no maligno. Al salir del hospital, miré hacia atrás una última vez. No había sombras ni susurros, solo el eco de un pasado doloroso que ahora descansaba en paz. Sonreí, sabiendo que las almas del hospital habían encontrado su liberación, y yo también.